Continuando con la técnica de recolección de datos, procedimientos y análisis, es importante tener en cuenta que para poder procesar la información y después de haber definido la muestra, después de haber definido la población, después de haber definido los objetivos y los métodos a trabajar, definimos la variable como tal y en ella identificamos la variable cuantitativa, identificamos la variable cualitativa, sabiendo que la variable cuantitativa presenta por intervalos y presenta en tablas discretas. ¿Cómo conseguimos esa información? Pues hay varias técnicas de recolección de información. Una es la información primaria, que es aquella que se recibe directamente de la fuente, y hay varias técnicas para ella. Primero, una encuesta. Segundo, método de observación. Y la otra, técnicas de entrevista. Esas entrevistas pueden ser cara a cara, pueden ser por vía telefónica o puede ser por internet. ¿Qué se requiere? Se requiere que haya bastante material, tanto en la persona que está haciendo la encuesta como la persona receptora de ella, para obtener resultados mucho más confiables. Existen unos protocolos tales que estas encuestas o estas entrevistas sean lo más confidencial posible y nos dan una característica primordial porque es información de primera mano, o sea que todos los datos que hagamos con base en ella nos va a dar una confiabilidad supremamente buena. Y además esto se puede validar de acuerdo como tengamos pues las variables definidas. Otro método de conseguir información para documentar la metodología de la investigación son las fuentes secundarias, son aquellas que recogemos de otras características, de otras fuentes de información, tales como investigaciones, bases de datos, que nos documenten y nos lleve a un desarrollo exitoso de la investigación que estamos proponiendo elaborar. Una vez recogida toda esta información, la podemos clasificar en información interna y externa, y esto es lo que se da alrededor de lo que estamos investigando. Puede ser al interior de la empresa, puede ser al interior de mi barrio, puede ser al interior de cualquier situación o una información externa que podamos satisfacer con claridad. Uno de los métodos, diría yo, más importantes para obtener una información precisa y oportuna es el método de observación. Podríamos decir que las varianzas que este método de observación produce tienden a cero, por lo tanto las variables tendrían menor variabilidad en eso. Usted, después de que recoge toda la información, tiene que entrar al proceso de tabular. ¿Qué es tabular? Es organizar la información de tal manera que usted la pueda presentar en tablas o con códigos, de forma tal que la persona que esté haciendo el análisis tenga fácil comprensión de lectura de ella y identifique con claridad cuáles son las variables que se están desarrollando en ese momento, teniendo en cuenta la característica. Entonces, es importante que dentro de la investigación tengamos presente qué es lo que estamos averiguando, qué es el problema que vamos a definir. Entonces, una vez definido con claridad el problema, usted define con criterio la población y con un excelente manejo el tamaño de la muestra, que como se vio en el capítulo inicial, hay distintas formas de obtener ese tamaño de la muestra, de tal forma que todas las personas que participen en eso tengan la misma posibilidad de estar en ese ítem. Entonces, una vez definido eso, podemos dar organización a esas variables, y como dije ahorita, que pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. Estas variables cualitativas pues tienen un estudio muy distinto porque influye básicamente la característica
y no influye en la parte numérica. Entonces, importante en la variable cualitativa tener patrones de comparación, parámetros que nos indiquen si esas variables están siendo bien estudiadas para buscar una buena correlación con toda la información. Y las variables cuantitativas, pues su nombre lo indica, son numéricas y estas se pueden analizar bajo unos parámetros o bajo unos modelos matemáticos. Esos modelos matemáticos los podemos estudiar en distintas situaciones y que fácilmente entendibles a toda la comunidad. ¿Cuáles son esas variables que se pueden estudiar tranquilamente? Pues la edad, el peso, la masa, las medidas volumétricas, las medidas de temperatura y todas aquellas que signifiquen que se pueden trabajar en unos intervalos de tal manera que la información que tengamos sea lo más certera y oportunamente posible bien manejada. Es importante tener en cuenta eso, que las gráficas